Uno no puede hablar acerca del misterio, uno debe ser cautivado por él. Una frase muy cierta que alguna vez dijo el artista surrealista René Magritte. Es muy fácil de decir, pero difícil de lograr, y es lo que a lo largo de su vida el reconocido autor Ernest Hemingway ha logrado con sus diversas obras literarias. Plasmando la verdad en base a experiencias propias y usando la simplicidad como una herramienta para crear misterios e incertidumbre en la audiencia. Un nombrado ejemplo es la obra Los Asesinos, en 1927, una obra narrada de una manera muy simple y coloquial, que a pesar de su simpleza podemos percibir el misterio y la complejidad de la misma. Otro buen ejemplo es el reconocido pintor Edward Hopper, con su pintura Halcones de la Noche. En 1942, ambos artistas contemporáneos de a mediados del siglo XX son claros ejemplos que nos demuestran cómo el arte no se define por la complejidad o simplicidad del mismo, sino por el significado y el mensaje oculto que el artista quiere transmitir a su audiencia, compartiendo sentimientos y emociones, logrando así que el espectador se identifique con él y su obra. En este videoensayo analizaremos y compararemos los diversos componentes que influyen en la realización de una obra, así como el contexto histórico de los artistas y cómo este influyó en su manera de pensar y de expresarse por medio del arte y la literatura. El contexto histórico en el que un artista vive puede llegar a ser un fuerte aspecto determinante en su forma de pensar y de ver el mundo, y por lo tanto en su forma de expresar el arte. Como ya mencionamos anteriormente, los dos artistas junto con sus obras que vamos a comparar son Ernest Hemingway y Edward Hopper. Hemingway nació en Estados Unidos en 1899 y se suicidó en 1961. A lo largo de su vida estuvo presente en varios conflictos armados. En la Primera Guerra Mundial como conductor de ambulancias, en la Segunda Guerra Mundial como reportero y en la Guerra Civil de España como corresponsal de guerra. Todas estas tragedias lo marcaron como persona y lo llevaron al suicidio. Por otra parte, Hopper, pintor que también nació en Estados Unidos en 1882 y murió en 1967, a pesar de que su vida no fue tan traumática como la de Hemingway, ciertos acontecimientos, como el bombardeo de Pearl Harbor, dejaron marca en su arte, ya que después del ataque el pintor se decidió a plasmar el desánimo y preocupación del país en su cuadro conocido como Halcones de la Noche. Como se puede observar a causa de los diversos eventos que sucedieron durante sus vidas, ambos artistas manifestaron el dolor, la tragedia, la soledad y la muerte que las guerras traen consigo y con ello. También lograron representar el misterio y la incertidumbre en sus obras. Para poder interpretar ambas obras de arte, es importante tomar en cuenta el estilo que los artistas utilizaban para plasmar todos sus pensamientos sobre unas cuantas hojas de papel o sobre un lienzo. Este estilo fue el realismo artístico y literario, el cual consiste en representar la realidad y crear cierta tensión emocional, pero sin crear una idealización. La verdad y la simplicidad son las dos principales características que tienen en común los artistas. Ellos pintan y escriben acerca de lo que han vivido y tratan de demostrarlo de la manera más simple posible. Cabe mencionar que existe una adecuación histórica en sus obras. Esto hace que las personas, los sucesos y sus características sean más identificables. Asimismo, tratan de comunicarse con la audiencia, porque existen sentimientos y emociones encontradas, ya que tomando en cuenta las fechas en las que estas obras fueron realizadas, la sociedad en sí tiene una base de emociones en común con los artistas, debido a los desastres mundiales que en ese momento ocurrían. También es importante tomar en cuenta que tanto Hemingway como Hopper buscaban reflejar su visión sobre la vida moderna, cotidiana y americana, pero lamentablemente su percepción sobre ella era de una vida llena de dolor, miedo, vacío, soledad y tristeza, sentimiento que vemos plasmados en sus obras. No olvidemos que el tema principal que vemos reflejado en ambas obras es el misterio que los autores logran crearlo a partir de la simplicidad, encontrando en esta la complejidad.
Es aquí donde analizaremos todos los símbolos que son utilizados para generar intriga en los espectadores. En el caso de la pintura en óleo de los halcones de la noche por Hopper, nos damos cuenta cómo este artista utiliza distintas técnicas como el uso eficaz de la luz y de las sombras, generando un estado de ánimo y cierto misterio, siendo este un elemento muy característico en todas sus pinturas. También sus cuadros son como pequeñas tomas fotográficas a solo un momento, y que con tan solo cambiar un pequeño detalle en él, el significado del cuadro puede cambiar totalmente. Hopper a menudo selecciona puntos de vista desiguales donde separa una esquina de una habitación. Este efecto genera que las figuras se vean aisladas y así el espectador pueda sentirse una persona ajena a la escena. Es importante cómo Hopper trata de reflejar en su pintura la soledad y tristeza que existe en una gran ciudad como Nueva York, y cómo cada una de las personas en su cuadro están ensimismados en sus pensamientos y se sienten vacíos. Por otro lado, en el cuento Los asesinos de Hemingway, los hechos son relatados cronológicamente. Es un estilo narrativo sencillo, objetivo, breve, que también refleja lo que pasaba en la sociedad en esa época. Es un relato ágil que provoca en el lector un ritmo al leerlo, por la excesividad de diálogos que hay, la falta de descripciones de personajes o acciones que están fuera de enfoque, y el hilo de la trama se va desarrollando ante el lector como si fuera una película. El autor no penetra en los pensamientos de las personas. El narrador es el que describe a los protagonistas, el lugar de la escena, y el resto de la historia es contada a través de las conversaciones entre los personajes. Es por esto que el lector debe suponer el drama que se vive al observar los acontecimientos que se están desarrollando por medio de los diálogos. En este cuento, lo que no sucede es más importante que lo que sucede. Lo que debe quedar claro es que el diálogo es la herramienta principal empleada por Hemingway para manejar el eje arquitectónico de su relato y la elipsis. Ambas obras son creadas en torno a los diners norteamericanos, estos pequeños restaurantes que tienen unos grandes ventanales, asientos circulares, una barra, pero lo más importante de todo son los clientes, los camareros y el ambiente que se crea entre ellos. Otro símbolo importante que las dos obras presentan es la vestimenta de los personajes. Los caballeros usan trajes oscuros de chaqueta y un sombrero. Causa sospecha que a pesar de entrar en un lugar cerrado, deciden portarlo en todo momento. Y las mujeres utilizan vestido. Estas obras son presas del contexto social en el cual la mafia ingresaba a Estados Unidos, y era común la presencia de la violencia en estos pequeños establecimientos prefabricados. Podemos observar cómo los asesinatos inminentes se habían vuelto algo cotidiano en la sociedad americana. También es importante tomar en cuenta que tanto la pintura de Hopper como el cuento de Hemingway se relacionan porque son obras llenas de dolor, de sufrimiento, de tristeza, porque comparten el contexto histórico, en donde las personas se encuentran inquietas y angustiadas. Y los artistas buscan que los espectadores compartan los mismos sentimientos. Y a pesar de ser obras aparentemente muy simples, logran cautivar a los espectadores, dejándolos con ganas de Como pudimos observar, el arte va mucho más allá de algo simplemente estético, ya que representa el contexto histórico no solo de una persona, sino que de una época, así como las experiencias personales y aprendizajes en la vida. En pocas palabras, podemos decir que un pequeño cuento o un simple cuadro tienen la capacidad de contar y representar la historia de la vida de una persona, y que el hecho de que se vea común y simple no significa que no sea complejo. Con todo esto, es muy fácil entender que cuando hablamos de arte, no solo hablamos de arte.